Prácticamente acá hay un grupo de estructuras mucosas que tienen la función de proteger al epitelio pues, de lesiones. Estas mismas estructuras prácticamente lo protegen al epitelio esofágico pues, de la lesión que está producida por el ácido. También puede definirse como que tiene una habilidad para resistir al flujo de los iones que lo atraviesan. Y eso sería todo de hoy. Perdón, gracias, Amy, perdón. Adelante. Bueno, como siguiente subtema vamos a tener a lo que son las manifestaciones clínicas. ¿Qué manifestaciones o qué síntomas nos va a presentar el reflujo gastroesofágico al paciente? Tenemos de dos tipos, lo que son las manifestaciones esofágicas y las extraesofágicas. Que en primer lugar tenemos a las manifestaciones esofágicas, que vamos a tener como primera instancia a la pirosis. ¿Qué es la pirosis? Va a ser el síntoma característico que el paciente lo va a referir como la sensación de quemadura en la garganta. Y nos dice la literatura que es una sensación de quemadura retroesternal y esta se va a irradiar a lo que es a la garganta y a la región interescapular. Comúnmente este síntoma lo vamos a aliviar con antiácidos, como aluminio de magnesio, para más rápido alivio, o Pepto-Bismol. La regurgitación también es otro síntoma. Este va a consistir en el retorno del contenido gástrico hacia la faringe y pues propiamente dicho pues va a tener un sabor ácido, así lo va a referir el paciente. Comúnmente este síntoma va a ocurrir después de las comidas o al agacharse o al mantenerse en decúbito. Se recomienda al paciente que pues después de las comidas no haga cambios bruscos de movimiento, por ejemplo, que no se agache, si ya anteriormente ha tenido algún episodio de regurgitación o como él lo refiera, de que se le vuelve la comida hacia la garganta. La disfagia. La disfagia, pues como conocemos, va a ser la dificultad para deglutir, pero en el reflujo gastroesofágico, la disfagia va a ser producida por la estenosis péptica del estómago. Cuando la luz esofágica se reduzca a menos de 13 milímetros. Ahí es donde va a tener lugar a lo que es el síntoma de la disfagia. Cuando tenemos un reflujo gastroesofágico de larga evolución, la disfagia tiene un papel de manera progresiva que va a indicar a lo que es el desarrollo de un adenocarcinoma esofágico. Aquí debemos de tener mucho cuidado para tratar de evitar lo que es el adenocarcinoma esofágico. Pues el paciente no debe de dejar pasar, así sea lo más mínimo, como le indique una gastritis o un reflujo, porque se le puede complicar. Otro síntoma también tenemos que es la hemorragia gastrointestinal, conocido como hematemesis o melena. Pero esta va a ocurrir solo en lo que es del 2 al 6% de los pacientes con reflujo gastroesofágico. No es tan común como los otros síntomas, ya que esto va a ser una complicación de crónico, pues, o sea, de larga evolución. Vamos a ver esta diapositiva. Entonces, ¿cuál es el síntoma pivote de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? La pirosis. La pirosis, ¿no? Entonces, un paciente que nos manifieste pirosis, no vamos a pensar de primera instancia en una calacia, un espasmo difuso, en una tumoración, ¿no? La pirosis es un síntoma, una piedra angular para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, no es el único punto en el que nos vamos a fundamentar, ¿no? Habíamos hablado que hay un reflujo normal que podemos tener todos, ¿no? Hablamos de enfermedad, ya en una diapositiva anterior se habló de cuáles son las características de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y tanto el reflujo normal como la enfermedad por reflujo pueden cursar con pirosis. Simplemente con la enfermedad ya hablamos de otra serie de elementos que integran ese diagnóstico, ¿no? Entonces, sí también podemos encontrar regurgitación, ¿no? Cuando hay una incompetencia franca del esfínter esofágico inferior, sobre todo,
en el cual hay un ascenso del contenido gástrico, bueno, del contenido esofágico, hasta la faringe, y que puede incluso lesionar la faringe, la laringe, y por eso hablar de manifestaciones extraesofágicas, que eso va relacionado a la presencia de ese contenido ácido en otros niveles superiores del tubo digestivo. Y también puede desarrollar disfagia cuando hay ya una complicación de la enfermedad por reflujo. La complicación van a ser quemaduras, por ejemplo, en la porción distal del esófago, que pueden generar cierto grado de cicatrización, lo que disminuye la luz del esófago distal. Y entonces, si tenemos un paciente con antecedentes de pirosis y que de repente ya la disfagia se hace un síntoma también persistente, entonces tendríamos la obligación primero de descartar una tumoración, un adenocarcinoma, que pudiera ser esa invasión hacia la luz, pero también no descartar una complicación de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico en el cual hay una fibrosis, ya sea de manera longitudinal, en la porción distal longitudinal del esófago, o en la circunferencia de ese esófago, que genere una estenosis de tal forma que haya dificultad del paso para los alimentos. Y bueno, la hemorragia, que también puede ser microscópica o macroscópica, y que no se manifieste ya sea por melena, hematemesis, o por anemia en los estudios paraclínicos. ¿Vale? Adelante, por favor, Aguilar. Siguiente, por favor. En las manifestaciones extraesofágicas, pues como lo acaba de mencionar el doctor, se van a llevar a cabo porque el contenido gástrico pues va a dañar otras partes ajenas a lo que es el esófago. En las primeras, pues encontraremos como las otorrinolaringológicas, que serían como que las más cercanas, los tejidos más cercanos a lo que es el esófago. Y aquí vamos a tener síntomas como disfonía, dolor faríngeo, otitis, laringitis, y hasta pues puede, debido al tiempo, si ya lleva bastante tiempo, se puede producir un carcinoma laríngeo. También pueden llevarse a cabo manifestaciones pulmonares, como lo es el asma bronquial, neumonía, apnea, bronquiectasia. Si este contenido gástrico llega a zonas muy propias de lo que es el sistema pulmonar. En los síntomas atípicos se pueden producir por dos mecanismos. Por aspiración del material refluido hacia las vías respiratorias. Si este fluido, este contenido gástrico llega muy directo a lo que son las vías respiratorias, o porque la estimulación neural refleja el nervio vago, tenga lugar, por ejemplo, si se estimula el nervio vago secundario a un síntoma del esófago, pero este nervio vago también daña o pasa a tocar fibras nerviosas de lo que son otros órganos, como en este caso podrían ser de los pulmones o del sistema pulmonar. Siguiente, por favor. Okay. La literatura nos menciona una historia de lo que es esta enfermedad. Dice que pareciera ser una enfermedad crónica, ya que se conoce lo que son 3 variedades clínicas. El reflujo gastroesofágico de tipo no erosivo, aquí vamos a encontrar lo que es la presencia de pirosis, de regurgitaciones, pero va a haber ausencia de lesiones en lo que es el esófago, en lo que es la mucosa epitelio del esófago. Aquí no vamos a tener ningún tipo de lesión más que los síntomas. Durante el estudio endoscópico. Este va a ser el tipo de reflujo más frecuente, con un 70% en la población general.
En segundo lugar, tenemos lo que es el reflujo de tipo erosivo. Aquí nos menciona que vamos a tener los síntomas de pirosis y regurgitaciones, pero también vamos a tener erosiones o lesiones de lo que es la mucosa epitelio del esófago ante el estudio endoscópico. Tenemos un tipo de reflujo más específico que se denomina esófago de Barrett. Aquí nos dice que va a ser la presencia de una metaplasia intestinal en el esófago y que pues su importancia va a radicar en que esta metaplasia puede evolucionar a lo que es un adenocarcinoma. Aquí la literatura nos menciona que debemos de tener específicamente cuidado para tratar de evitar la evolución al adenocarcinoma y así pues el paciente no tenga complicaciones mayores a un tratamiento que podría ser diagnosticado como pues, el reflujo de tipo erosivo o de tipo pues, no erosivo, ya que va a ser menos dañino para él. Siguiente, por favor. En el diagnóstico, la literatura nos menciona diferentes tipos de diagnósticos. Nos dice que las pruebas diagnósticas se van a utilizar de acuerdo al problema que nos padezca el paciente, a lo que nos refiera y cómo nos lo refiera. Y depende a eso, pues nosotros como médicos vamos a tener la visión, vamos a tener que descubrir cómo son y qué cronicidad tienen los síntomas que el paciente nos refiera, ya que pues no todos los síntomas nos van a llevar a un mismo tipo de reflujo gastroesofágico. En primera instancia, pues tenemos a lo que es la detección del reflujo gastroesofágico. Aquí el paciente nos va a referir que siente quemaduras y un mundo de síntomas y nosotros como médicos debemos de conocer y debemos de saber interpretar cómo lo vamos a detectar, cómo lo vamos a interpretar este tipo de reflujo. La literatura nos menciona que la prueba de mayor sensibilidad y especificidad para que se detecte el reflujo gastroesofágico patológico es la pH-metría esofágica de 24 horas. ¿Qué es esta prueba? Esta prueba va a cuantificar lo que es el número de episodios de reflujo, ya sea en posición de pie, en decúbito, y su duración y porcentaje de tiempo en el cual el pH esofágico es menor de 4. Debemos de estar checando, monitoreando que el pH pues sea menor de 4 para tener un diagnóstico pues más o menos conciso, preciso. Después tendremos a lo que es la evaluación de las secuelas. También debemos de saber interpretar y de saber evaluar las secuelas que el reflujo, debido al tiempo de evolución, dependiendo de qué tiempo de evolución lo haya tenido el paciente, estas secuelas que esta enfermedad le vaya dejando. Por ejemplo, en pacientes con síntomas de más de 3 meses de evolución, la endoscopía y la toma de biopsias van a ser la prueba diagnóstica de primera instancia, la más útil, la que más le va a servir al médico para saber o para poder diagnosticar esta enfermedad. También se va a identificar una esofagitis secundario a la endoscopía o la toma de biopsias. Y la esofagitis nos dice que es la secuela más importante. También tenemos el esofagograma, que va a ser útil para identificar lo que son las estenosis pépticas o esofagitis más avanzadas. Sin embargo, el esofagograma no nos va a diagnosticar esofagitis leves. A ver, antes de cambiar, porque aquí Aguilar está leyendo la diapositiva y nos interesa que lo entendamos y lo expliquemos, ¿no?
Aquí, vean, uno es detección del reflujo y el otro es evaluación de las secuelas. Son dos situaciones muy diferentes. Vamos a suponer que yo llego a su consultorio en 4 años más, 4 o 5 años más, y mi síntoma es pirosis. Ya no soy maestro de la facultad, ustedes ya están en su consulta particular y yo les refiero pirosis, ¿no? Eh, ¿Cómo harías el interrogatorio a este Aguilar Pérez? No se pongan su apellido, pónganse su nombre y apellido, por favor. Recuérdense que no los tengo de vista y entonces a veces no me gusta hablarles por su apellido. Entonces me gustaría más hablarle con su nombre y apellido para tener un contacto un poquito más cercano, ¿no? ¿Sale? Ok, sí, Entonces, tu nombre, Aguilar. Luis Donaldo. Luis Donaldo, perfecto. Sí. Pues debemos de preguntarle al paciente qué siente, o sea, desde qué tiempo o hace cuánto tiempo refiere pues, los síntomas. Es correcto. Bueno, esta parte es muy importante, ¿no? Entonces, la pirosis, primero tenemos que identificar qué es pirosis, ¿no? Siento ardor, es que se me quema la parte del pecho después de comer, o a veces no, entre las comidas y tengo la sensación de quemadura. Lo lógico para preguntar es de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Entonces, acuérdense que este es un proceso crónico. Y a veces aquí, los textos que leemos dice, a ver, cuantifica el número de, bueno, habla de cómo se detecta la presencia del reflujo, ¿no? Va de la mano porque Navé dice, en pacientes con síntomas de más de 3 meses de evolución. Claro, normalmente si hablamos que es un padecimiento crónico, los síntomas difícilmente van a ser de más de 3 meses, que seguramente son de mucho más tiempo atrás. Recuérdense que es una patología que va siendo constante, ¿no? Que se manifiesta de manera constante y a lo mejor eso es en pacientes que por primera vez empiezan a tener esta sintomatología y que la sintomatología es tan evidente, tan incómoda, que el paciente va con el médico, ¿no? Entonces, ya un paciente, por ejemplo, de mi edad, es difícil que te vaya a decir que tiene un mes apenas con los síntomas, ¿no? Seguramente te va a decir, ya tengo muchos años con estas molestias y no me ha atendido, me han dado tratamiento y se me quita mientras lo tomo, ¿no? Pero vuelven a presentarse alguna cuestión así. Cuando es un paciente de recién de inicio, me refiero que empieza con esa sintomatología, creo que ahí es donde son las áreas de más oportunidad para poderlo estudiar un poco más a fondo, ¿no? Porque estaría en ese interrogante si efectivamente es una enfermedad por reflujo o es un reflujo gastroesofágico normal, ¿no? Por eso es muy importante primero tener en cuenta que el tiempo de evolución es fundamental para poder orientar a qué tipo de estudios vamos a tener. Si es un paciente, por ejemplo, crónico estoy hablando de muchos meses, ¿no? De evolución, de años quizás, ¿cuál sería nuestra primera conducta complementaria para el diagnóstico? A ver, Jessica Butrón. ¿Podría hacer la endoscopía? Endoscopía, ¿por qué? Pues porque si ya es un procedimiento crónico, seguramente van a haber secuelas que Sí, por medio de la endoscopía y la toma de biopsia se pueden es correcto. visualizar. Entonces, cuando es mucho tiempo de evolución, lo primero que tenemos que determinar es si hay alguna lesión esofágica, ¿no? Y el más adecuado en este caso sería una endoscopía, que hay que explicárselo al paciente, que por el tiempo de evolución es muy probable que pudiera tener lesiones dentro del esófago y la única manera de saber que si hay lesiones es a través de la endoscopía. Y la endoscopía nos puede determinar si hay erosiones,
si hay complicaciones ya como las estenosis por secundarias a esa fibrosis que se genera, si puede incluso sugerir un cambio de epitelio, una metaplasia, ¿no? Entonces, puede tomar además biopsias. Esto definitivamente, si no tenemos una endoscopía que tenga ese tipo de lesiones, una endoscopía con una hernia erosiva, ¿cuál sería el siguiente paso? Es el... Es el... ¿Podría ser una pH-metría de 24 horas? Tendríamos que hacer una peximetría, ¿no? A ver, el no encontrar lesiones en la mucosa no nos descarta un diagnóstico de ERGE, ¿correcto? La confirmación por el tipo de sintomatologías tan importantes que el paciente está manifestando, bueno, pues afortunadamente no ha tenido lesiones todavía, pero sí tenemos que corroborar el diagnóstico, es decir, que sea de más de 50 veces, que el pH sea menor de 4, ¿no? Entonces, con las características que ya habíamos visto en alguna de las diapositivas, y entonces establecemos un diagnóstico de ERGE, no erosiva, pero ya con un diagnóstico que nos permite establecer una terapéutica para ese paciente y ofrecerle las diferentes alternativas que podamos tener a la mano y que el paciente tendrá que decidir. ¿Queda claro? Entonces, es muy importante diferenciar, uno, lo que es la detección del reflujo, que a veces puede verse con la endoscopía, al hacer una maniobra valsable puede verse, pero los estudios complementarios como la endoscopía es básicamente para ver si hay alguna lesión o alguna complicación de la enfermedad por reflujo. ¿Sí queda claro? Entonces, adelante, Luis Donaldo, por favor. Doc, yo tengo una duda. Sí, señor. En el caso, por ejemplo, de esta enfermedad, pero secundaria, alguna hernia hiatal, este, ¿es candidato, podría ser candidato el paciente a cirugía o no no es recomendable la cirugía en este tipo de casos? ¿O se tiene que checar el grado de la hernia o cómo es la operación? Buena pregunta. O sea, vamos a ver cuáles son las alternativas de tratamiento que podemos administrar para la ERGE. Pero sí, se puede tener enfermedad por reflujo y hernia de tal, o no es necesario que esa condición. Dirán. No es necesario que esté esta condición, pero pues hay casos en los que está presente esto Correcto. ya de manera congénita en algunas ocasiones. Correcto, o sea, no siempre que hablemos de enfermedad por reflujo vamos a tener la presencia de hernia hiatal, ¿no? No es sinónimo, hernia hiatal es ERGE, no lo es, ¿no? Entonces, hay muchas causas, ya vimos que hay diferentes mecanismos de protección o mecanismos antirreflujo, pero una de las causas probables de la enfermedad por reflujo puede ser la presencia de una hernia hiatal, ¿no? Como habrá hernias hiatales que no tengan sintomatología. Cuando veamos el tema de hernias hiatales, vamos a ver que hay hernias hiatales que no tienen sintomatología. Entonces, en el caso de la ERGE, una de las alternativas terapéuticas es la cirugía, la funduplicatura. Entonces, si sabemos que es en concreto para tu pregunta, si sabemos que la enfermedad por reflujo es secundaria a esa hernia hiatal, pues el tratamiento de primera elección va a ser la funduplicatura, tratamiento quirúrgico. ¿Sale? Pero, o sea, mi pregunta era más dirigida hacia que si todos los pacientes que tengan esta patología, esta causa, que sería la hernia, y pues por lo tanto secundario a la enfermedad, Sí. son candidatos o se tienen que valorar primero, Hay o es muchas, de cajón que todos van a cirugía. a ver, si ya es un problema de la hernia hiatal y alguna de las manifestaciones va a ser por la enfermedad por reflujo gastroesofágico,
entonces la funduplicatura sí sería la primera opción de tratamiento, ¿sale? Sería la primera opción de tratamiento. Por supuesto que hay muchos factores ahí que hay que tomar en consideración. La edad del paciente, si tiene algún riesgo quirúrgico, y por supuesto la más importante es que el paciente acepte la cirugía, ¿no? Normalmente la tienes que decir, sabe que el mejor manejo para esta enfermedad por su hernia tal es el quirúrgico, ¿no? Y mucha gente pues oye la palabra cirugía y generalmente le dan 2 o 3 años de vueltas, no, 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 no lo veo, que no sé qué. Entonces, lo más importante es la buena explicación que nosotros le demos al paciente, hablarle de las complicaciones que puede tener si no se interviene quirúrgicamente, ¿no? Entonces, todo eso, recuérdense que es a nivel de estadísticas, ¿no? Nadie podemos decir, este paciente va a evolucionar a un esófago de Barrett o a un adenocarcinoma esofágico, o va a tener perforación o va a tener estenosis si no se opera ahorita, ¿no? No lo podemos decir. La frecuencia, por supuesto, que nos hace pensar en que esas complicaciones están y puede ser que a este paciente le toque ser de parte de esa estadística, ¿no? Entonces, toda esa información hay que saberla plantear con el paciente. Pero sí, definitivamente la primera opción terapéutica sería la funduplicatura. Gracias, ¿Vale? Doc. No, al contrario. Bueno, adelante, Luis Donaldo, por favor. Tienes tu micro apagado, Donaldo. Gracias, Fátima. Gracias. Sí, disculpa. Pues para poder seguir estableciendo un diagnóstico, debemos determinar si los síntomas son propios de manifestaciones atípicas o si de verdad son debido a lo que es el reflujo. Pues la literatura nos menciona que la pHimetría de 24 horas nos va a poder ayudar a definir esto. Si las manifestaciones que nos presenta el paciente son debido a otro tipo de síntomas ajenas a lo que es el reflujo, o si de verdad el reflujo le está provocando esto. ¿De qué manera? Pues como mencionamos en la diapositiva pasada, debemos de estar monitoreando el pH, que se mantenga en 4 para que pues nosotros podamos decir que las manifestaciones que nos presenta el paciente pues no son propias del reflujo. Ya si el pH pues va aumentando, podemos establecer un diagnóstico de que sí el reflujo le está causando este tipo de manifestaciones. Siguiente, por favor. Es que ya le toca a Priscila. Bueno, yo les voy a hablar acerca de uno de los puntos que se tienen que valorar para poder considerar al paciente a una. Bueno, empezamos con lo que se conoce con la manometría esofágica. Como sabemos, la manometría esofágica va a ser, vamos a buscar una. No se te escucha. Se apagó tu micro. Una disculpa, gracias. Bueno, como sabemos, la manometría esofágica va a ser la provincia para conocer la función mecánica. Una pregunta, Pris, ¿de dónde sacaste esta información? Del libro Villalobos. Ok. Como les decía, esta prueba es la indicada para conocer la función mecánica del esfínter esofágico inferior y va más que nada a conocer el estado en que se encuentra la peristalsis. Más que nada eso sirve, como les mencionaba, para conocer a los candidatos que son para cirugía y para establecer un pronóstico a la enfermedad. Vamos a empezar, igual se hace una pHimetría esofágica y esta va a ser más que nada para conocer la respuesta a tratamiento.
Se dice que este estudio más que nada permite conocer la adecuada supresión de ácido del paciente con reflujo gaseoso básico tratado con antecesores. Se conoce que estas sirven para ambas, la manometría y la biometría esofágica juntas, van a servir para evaluar técnicas, la técnica quirúrgica que se pueda utilizar en este paciente. Después, otra evaluación es la esofagograma con bario. El esofagograma con bario consiste en, es un estudio, se le dice el libro que es un estudio complementario en la evaluación del paciente con reflujo gastroesofágico y va a ayudar a definir la presencia del, si es presencia de esófago corto o si es una hernia hiatal o si es una estenosis péptica. Otro método es la perfusión de ácido y mencionaba que es la instalación de ácido o de agua salina, de solución salina en el esófago, sin el conocimiento del paciente. Se dice que esta prueba llega a ser positiva cuando la perfusión de ácido puede ser, la perfusión de ácido produce síntomas en el paciente y uno de los dolores característicos es el dolor torácico. Este estudio solamente se recomienda en casos de un dolor torácico no cardíaco, pero con una sospecha de reflujo gastroesofágico. Igual, la impedancia eléctrica intraluminal. La impedancia lo que va a servir va a ser para detectar el flujo retrógrado del esófago. Y esta mencionaba que se puede combinar con una reducción del pH. El siguiente que mencionaba es un estudio que se le conoce como Bilitec. Y decía que el Bilitec es, se puede decir que es un sistema de monitorización ambulatoria que lo que hace es detectar el reflujo gastroesofágico mediante la bilirrubina. Mencionaba que la detección de la sustancia con la longitud de onda mayor a 450, no sé si lo manejo en milímetros, la verdad no recuerdo. Esta detección de onda en el esófago va a sugerir la presencia de bilirrubina. Pero mencionaba que esta utilidad del Se congeló la imagen. La hemos perdido. Bueno, aquí lo pregunto de dónde sacaron esto. Vean las guías de práctica clínica, qué es lo que nos dicen. Porque yo lo que les he dicho del Villalobos es justamente eso, que se van a lo que hacen en nutrición quizás, que es un lugar donde tienen quizás todo este tipo de elementos, pero no es lo común en todo el país y mucho menos en todos los protocolos de manejo de diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los invito a que leamos la guía de práctica clínica, porque definitivamente, imagínense que a todos los pacientes se les haga todo este tipo de estudios. Idealmente, tal vez sea lo correcto, pero también las guías de práctica clínica tienen un alto valor para el manejo, ¿no? Y para protocolizar tanto el diagnóstico como el manejo que podemos darle a un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la invitación es que leamos la guía de práctica clínica y veamos que estos pasos pueden abreviarse bastante. Adelante, Prisi, ya regresaste. Bueno, el otro era dar al paciente inhibidores de la bomba de protones. Este consistía en... ¿Sí le puedes cambiar, porfa? Ok. Esto consistía en administrar una doble dosis de inhibidores. Mencionaba que esto mejoraba alrededor del 50% de sintomatologías en diagnósticos de pacientes con reflujo gastroesofágico. Y se recomendaba en pacientes que ya presentaban sintomatología. Dice que normalmente en personas menores de 45 años y son pacientes con corta evolución y presentaban disfagia y una pérdida de peso.
Y esta es una de las sugerencias que mencionaba en cuanto a los tratamientos que se sugerían, que era lo de omeprazol a 20 miligramos, lansoprazol, ribeprazol, pantoprazol y el esomeprazol. Y este tratamiento va a consistir de entre 1 a 2 semanas. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, en cuanto al estudio que se va a realizar con el paciente, mencionaba que hay una tabla para distinguir más o menos el grado de erosiones que haya causado este padecimiento. Mencionaba que el grado 1, más que nada, son las erosiones aisladas o que son mínimas. Para el grado 2 eran múltiples lesiones en varios superiores esofágicos, pero no afectaba como tal la estructura del esófago. El grado 3 presentaba erosiones, pero en este ya empezaba a afectar, como describe el cuadro, la circunferencia del esófago, ya empieza a haber un daño estructural. El grado 4, que ya hay una ulceración, estenosis e incluso acortamiento del esófago. Y el grado 5 es que se le conoce como el esófago de Barrett. Esa es la clasificación de Saber y Miller, y otra clasificación que es la de Los Ángeles, que lo clasifica por grado A, que es una o más rupturas en la mucosa. El grado B, que son de una a más rupturas. El grado C, que son rupturas mucosas continuas, pero que se extienden en más de un pliegue del esófago. Y grado 4, que es rupturas mucosas que afectan, aquí dice más del 75%, y había leído en una guía que era alrededor del 80 al 85% de la circunferencia del esófago. Por arriba del 75%. Sí. Okay. Bueno, pues buenos días, doctor. Mi nombre es Daniel Andrés y pues les voy a platicar un poco del tratamiento de esta enfermedad. Pues como sabemos, el tratamiento pues depende de muchos factores, como es la evolución y la severidad del padecimiento, así como la edad y las condiciones de las clínicas del paciente. Este tratamiento se va a dividir en 4 etapas. La primera etapa más que nada va va a ser las modificaciones en el cambio de vida del paciente, por ejemplo, lo que consume, el uso de medicamentos antiácidos también está indicado en estos pacientes, como son inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores H2, como veremos más adelante. Bueno, entonces, en la etapa 1 va a ser pedirle al paciente que evite los alimentos antirreflúgicos, que son los que contienen grasas, mentas, chocolates, y pedirle al paciente que trate de evitar como el alcohol, el café y el tabaco. Y también pedirle que trate de bajar de peso, que no use ropas apretadas, bajas, y lo más importante, que es antes, por ejemplo, si cena, esperar 2 horas mínimamente para irse a acostar para evitar este reflujo. Y con etapa 1 tenemos que el 20% de todos los pacientes que sufren la patología de la enfermedad por reflujo van a tener mejoría o alivio con solo la primera etapa. En la segunda etapa, la siguiente, por favor. En la segunda etapa, pues ya tenemos los medicamentos que son los inhibidores de la bomba de protones, como ya Priscila mencionó un poco, que es el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, y esto va a ser que más que nada que va a ser la supresión de la secreción del ácido gástrico. Y las dosis habituales principalmente suele cicatrizar el 80% de las esofagitis por reflujo, y si aumentamos esta dosis al doble o al triple, la cicatrización puede aumentarse más rápidamente hasta llegar a un 100% de la cicatrización de esta esofagitis. Y pues el tratamiento por estos antagonistas de los receptores H2 y procinéticos y inhibidores de la bomba de protones debe administrarse mínimamente 8 semanas, y algunas bibliografías también mencionan que puede ser hasta 12 semanas. También la guía de práctica clínica lo menciona, que debe ser mínimamente 8 semanas. 8 semanas, es correcto. En la siguiente, que es el tratamiento de la etapa 3, la anterior, por favor. Bueno.
Creo que hay un error. Es que se salteó, sí, se salteó Daniel. Esa era la etapa 3. Bueno, ahora hablemos de la etapa 2, ya que hablamos de la etapa 3, y esto va a ser el uso de antagonistas receptores H2, como la cimetidina, ranitidina, que la ranitidina va a ser la más usada y la más común en todos los hospitales, y los medicamentos procinéticos que menciona, que es la metoclopramida y la cisaprida, que la cisaprida también va a ser la más utilizada, pero la guía de práctica clínica nos dice que la cisaprida es la más utilizada, pero no debe ser utilizada de rutina, ya que tiene muchos efectos adversos y debe ser muy vigilada por el médico que la prescriba. Y más que nada va a ser la cisaprida, como es un procinético, va a ayudar a mejorar la peristalsis esofágica y aumenta la presión basal del esfínter esofágico inferior y va a acelerar el vaciamiento gástrico, que esas son sus funciones como procinético. Bien, comentarles que ahorita ya la ranitidina ya no se utiliza, ya está proscrita del mercado, ¿no? Ya no hay ranitidina en el mercado, de hecho. Entonces están los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, vamos, la etapa 1 básicamente serían medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que sería el concepto general. La segunda etapa sería brincarnos esta, sería el uso de inhibidores de la bomba de protones durante un periodo de 8 semanas. Claro, se pueden utilizar los procinéticos, como la cisaprida, la metoclopramida, la domperidona. Sí, cualquiera de esos nos puede ayudar tanto al vaciamiento del estómago, manteniendo menor tiempo el contenido gástrico en él, pero también aumentando el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, eso sería un complemento, o quizás para el manejo agudo, si los síntomas son muy intensos, aunar al tratamiento del inhibidor de bomba de protones un procinético, por lo menos una semana, para favorecer la mejora rápida de los síntomas. Pero el tratamiento pasa a la siguiente diapositiva, la etapa 3, es el uso de los inhibidores de la bomba de protones, el que ustedes quieran, que ahí está la variedad, y esto durante 8 semanas por lo menos. Durante ese tiempo, el paciente debe de ceder en su sintomatología. La mayor parte de los pacientes va a responder a este tratamiento, y bueno, eso sería la secuencia, ¿no? De medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento farmacológico durante 8 semanas, y la última etapa, el último alternativa de tratamiento sería la cirugía, la que sigue. Ahora sí, Daniels, por favor. Bueno, pues como dijo el doctor, las primeras etapas, la 2 y la 3 son farmacológicas, mientras que la 4 ya sería la quirúrgica, que va a ser la funduplicatura 360 de tipo Nissen, que es una técnica más efectiva para el control de esta enfermedad, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y el procedimiento, como vemos en la imagen, que el fundus gástrico se va, como se nos dice, como duplicar sobre el esófago, y como decíamos que es por la hernia, pues va a evitar que la hernia hiatal salga a través de este hiato. Y pues este tratamiento más que nada se da de la cirugía cuando el paciente tiene mal apego al tratamiento, o cuando el tratamiento farmacológico no funciona sobre este paciente. Ya es cuando optamos por la cirugía. Y también puede ser para cuando tiene esofagitis asintomática nuestro paciente, laringitis o ya una asma bronquial por este reflujo que tenemos abundantemente. Bien, ¿cuándo continuamos con tratamiento médico y cuándo decidimos un tratamiento quirúrgico, Fátima? Pues yo diría que, como dijo mi compañero, cuando el paciente no se apega al tratamiento y esto afecta su calidad de vida, o bien, pues cuando, bueno, me imagino que nosotros como igual doctores debemos de darle la opción, ¿no? De cirugía. ¿Todos los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico requieren cirugía? No, solamente los que ¿A tienen todos los complicaciones. pacientes se los vas a ofrecer el tratamiento quirúrgico? ¿O cuándo le ofreces un tratamiento quirúrgico? Yo creo que cuando ya los síntomas no
no, que el tratamiento médico ya no es suficiente para controlar los síntomas. Ok, esa sería una buena manera de sintetizarlo. Es Cuando decir, afecta el podemos dar, estilo de vida. perdón, ¿Sería Irán, cuando afecta el estilo de vida del paciente? sí. Eh, ¿Alguien más que quiera dar un comentario? Que la cirugía está contraindicada en el paciente. Puede ser una limitante la cirugía, claro. Si las condiciones del paciente no lo permiten y el riesgo es mayor que el beneficio que se puede obtener. Pero, a ver, no todos los pacientes con ERGE tienen que ser sometidos a tratamiento quirúrgico. Va a O si no, depender. también podría ser, doctor, los que tengan en su historial o en su antecedente heredofamiliar, que, ay, perdón, es que tengo problemas con mi internet. Ya. Que en su historial médico tengan antecedentes heredofamiliares de esófago de Barrett, por ejemplo. Puede ser un antecedente, que el esófago de Barrett, que vamos a ver que no es tan frecuente, ¿no? Es muy, muy, muy poco frecuente. Pero Manifestaciones extraesofágicas. puede ser el tipo de manifestaciones, la intensidad de las manifestaciones. Que en Pero la endoscopía ya hayan lesiones evidentes. que también sea otra característica. Entonces, la evaluación del paciente es integral, ¿no? O sea, tenemos un paciente al que le diagnosticamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. A lo mejor es un paciente crónico que nunca ha recibido tratamiento o ha recibido un tratamiento incompleto o no lo ha seguido de manera adecuada, ¿no? Entonces, siempre tenemos que indicar medidas higiénico-dietéticas en primer lugar. Segundo, el manejo farmacológico, por lo menos durante 8 semanas, y ver qué tanto mejora el paciente o no. Eso se conoce como prueba terapéutica, el uso de inhibidores de la bomba de protones durante 8 semanas. El paciente pues, regresa a tu consulta, valoras qué tan mejor o qué tan mal se ha sentido a pesar del tratamiento y si lo ha llevado de manera adecuada junto con sus medidas alimentarias, de elevar la cama también, no usar ropa ajustada, evitar cenar 2 horas antes de irse a dormir, etcétera, ¿no? Porque eso nos habla de que el paciente es un paciente disciplinado y que va a poder continuar con ese manejo, ¿no? Muchas veces el paciente toma 2, 3 días el tratamiento, se siente bien, lo abandona, llega contigo y a lo mejor no tiene síntomas, ¿no? O puede ser que lo tome 2, 3 días, lo abandona, a la semana vuelve a presentar síntomas, vuelve a tomar medicamento, medio mejora y así se la va llevando. Y entonces un paciente que en la segunda visita tú vas a darte cuenta si es un paciente que mejoró o no mejoró. En el caso de que mejore, lo puedes mantener con ese tratamiento y sobre todo hacer un estudio endoscópico, como ya habíamos comentado al inicio, para descartar si hay alguna lesión o alguna complicación, que puede ser desde una ulceración, una estenosis, un acortamiento, hasta algo ya más severo. Si no tiene ninguna alteración morfológica del esófago y con el tratamiento farmacológico el paciente mejora, lo puedes dejar así, por supuesto. Pero si es un paciente que a pesar del tratamiento farmacológico, o en cuanto lo suspende, vuelve a tener sintomatología, o que en el estudio endoscópico tiene alguna complicación, ¿verdad? O no, o el paciente, o también es un paciente joven que tiene durante mucho tiempo esta sintomatología, pues a lo mejor es mejor ofrecerle un tratamiento quirúrgico por costo-beneficio que puede tener y el tipo de complicaciones que puede desarrollar en un momento dado en el transcurso de los años que vienen, ¿no? Entonces, no todos los pacientes con ERGE requieren tratamiento quirúrgico. Sí, si haces el tratamiento quirúrgico es un tratamiento definitivo que tiene un 95-97% de buenos resultados, ¿verdad? Pero el tratamiento farmacológico también ocupa un lugar, un espacio en el tratamiento adecuado de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? La Yo cirugía tengo una pregunta. sería, Perdón, más. ok, la cirugía sería por medio de la laparoscopía. Sí, se puede hacer vía laparoscópica o vía abierta, ¿eh? Cualquiera de las dos opciones todavía se opera abierta, claro.
Neisel, sí. Sí, Doc, en cuanto al tratamiento farmacológico, la indicación de los inhibidores de la bomba de protones sería solo una pastilla, por ejemplo, 500 de omeprazol antes del desayuno o uno antes de cada comida. No, es antes del desayuno generalmente, es una sola dosis. Claro que la presentación varía del omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, la dosis varía, ¿no? En el omeprazol son 20 miligramos, en el pantoprazol son 40. Entonces, dependiendo del inhibidor de la bomba de protones, es la dosis que vas a administrar, ¿no? Se puede iniciar con una dosis doble, por supuesto, ¿no? Durante 8 semanas por lo menos. Ujú. Gracias. Sí. Adelante, entonces, ¿quién estaba? Dani. Doctor, una pregunta. La prueba del inhibidor de bomba de protones, ¿sí se utiliza como prueba diagnóstica o solamente se limita cuando no haya... No, cuando- no, es una prueba terapéutica, se refiere a la respuesta que puede generar en el paciente, o sea, de la respuesta al tratamiento, ¿no? No es una prueba diagnóstica, es una prueba de respuesta al tratamiento. Por supuesto, vamos, no a todos los pacientes les vas a solicitar su endoscopía de inicio, que es el tema, pero es un paciente que viene con pirosis, con las manifestaciones que ya comentábamos, ¿no? Que puede tener el síntoma pivote, es la pirosis durante mucho tiempo de evolución, ¿no? Y que se asocia a hacer esfuerzos, al agacharse, al comer, etcétera, ¿no? Todo lo que el cuadro clínico que ya vimos. Tú piensas en una enfermedad por reflujo, inicias con el manejo terapéutico. Si responde al tratamiento, bueno, pues perfecto. Si no responde al tratamiento, entonces tendrías que hacer la endoscopía para ver si hay alguna lesión esofágica o algún otro dato que no te permita que con el tratamiento responda adecuadamente a él mismo, ¿no? Entonces, todo nos lleva a una secuencia de pasos, pero me refiero que no todos los pacientes vas a someterlos de primera instancia a una endoscopía, y por eso se habla de una prueba terapéutica, ¿no? Tienes un cuadro compatible con enfermedad por reflujo, cuyo síntoma pivote es la pirosis, que puede tener también manifestaciones extra digestivas. Puede ser que de repente diga que tiene disfonía o que le provoca tos, o que el reflujo ha sido tan importante que de repente se le va la vía respiratoria. ¿Ok? Entonces, todo eso son manifestaciones extraintestinales de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Le hace el tratamiento, las medidas higiénico-dietéticas que comentábamos, y el paciente debe de mejorar en su sintomatología. ¿Sale? Bien. ¿Alguien más? Doctor, pero desde un inicio le da el tratamiento por 8 semanas, ¿no le aplica la de 2 semanas? ¿Perdón? Los inhibidores, el tratamiento. No te entendí el principio, perdóname. Que si desde un inicio le da el tratamiento por 8 semanas, o si aplica la de dárselo por 2 semanas para ver su respuesta. No, la realidad es que el tratamiento por lo menos debe ser 4 semanas, idealmente 8 semanas, ¿no? Que para hablar de un tratamiento completo, para poder pues, decir que el paciente ya tuvo un tratamiento suficiente como para quitar la sintomatología, ¿no? Entonces, generalmente, por lo menos son 4 semanas, pero lo que se indica son 8 semanas de tratamiento, como mínimo, ¿vale? Un paciente que tú comentábamos al inicio que puede ser que sea un paciente que tiene cierta sintomatología, al segundo día, tercer día ya tiene una mejoría extraordinaria, se le quitaron prácticamente los síntomas. Muchos abandonan a los 3, 4 días, vuelven a tener los síntomas, vuelve a tomar 2, 3 días, y entonces va haciendo un tratamiento irregular. No podemos hablar que en ese sentido haya recibido un tratamiento adecuado, porque el paciente no lo siguió como debe de ser, ¿no? Entonces, de manera estandarizada, el tratamiento mínimo para una enfermedad por reflujo gastroesofágico deben de ser 8 semanas, ¿no? Ese sería lo ideal, lo indicado. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario?
Continuamos Pero entonces. después de esas 8 semanas, ¿habría una recaída del paciente o...? No, a ver, el paciente, acuérdate que lo vamos a hacer un tratamiento integral, ¿no? Tiene que modificar sus hábitos higiénico-dietéticos, bajar de peso, el no usar ropa apretada, el evitar cenar un par de horas antes de dormirse, el elevar la cabecera de su cama, ¿no? Con eso y el tratamiento que tuvo, puede hacer que el paciente esté asintomático, o ya le dejas una dosis de mantenimiento en caso de que pudiera tener sintomatología. Por eso les comentaba que a veces el tratamiento médico en muchos casos puede permanecer, porque el paciente con ese tratamiento soluciona su sintomatología, pero puede ser que en cuanto suspenda, vuelva a tener síntomas importantes y entonces ahí ya contemplarías un procedimiento más definitivo, ¿no? Como es el caso de la cirugía, siempre y cuando el paciente haya seguido el tratamiento médico o farmacológico, perdón, de manera adecuada, ¿no? Si es un paciente irregular que de repente te toma el tratamiento, lo suspende, lo vuelve a tomar, no podemos decir que es un paciente que se haya dado un manejo médico adecuado, puesto que no lo siguió de manera puntual, ¿no? Entonces, cuando ya es un paciente que no te responde al tratamiento médico durante esas 8 semanas o que al suspender vuelve a tener síntomas, entonces ya tendrías que contemplar un tratamiento más, un tratamiento quirúrgico. ¿Ah? Doc, y en el postoperatorio del, por ejemplo, una laparoscopía, ¿cuánto tiempo dura o tarda el paciente en recuperarse? Mira, normalmente recuperarse, ¿en qué sentido? Una de la cirugía y dos, pues con los malestares, ¿en qué momento empieza a sentir mejoría ya como la enfermedad, con la enfermedad como tal? De las cirugías de cuenta, se operan hoy y en un par de días ya puede estar en su casa, ¿no? Le progresas lentamente su tipo de alimentación, y normalmente desde el inicio ya el tratamiento puede empezar a tener ciertos resultados. Claro, lo complementas un poco con el analgésico posoperatorio, ¿no? Algún inhibidor durante por lo menos 15 días en lo que ya se verifica que la funduplicatura no tuvo alguna complicación, ¿no? Pero en ese momento ya el tratamiento ya debe estar dando resultados, puesto que estás estás cerrando los pilares del diafragma, disminuyes el espacio que puede haber, refuerzas el ligamento frenoesofágico y haces esa funduplicatura que te impide que haya un relajamiento distal del esófago, y entonces con todo ello ya no debería de haber sintomatología, ¿no? Entonces estamos hablando que el paciente puede sentirse mucho mejor, tanto de la recuperación postoperatoria como ya del manejo propiamente de la hernia después de los 7-10 días. ¿Sale? Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Te faltan muchas diapositivas de Daniel? 2 diapos más, Doc. Adelante para aprovechar el tiempo porque ya son las 8 prácticamente. Bueno, en la siguiente diapo tenemos un tabla resumen de lo que ya vimos, que en la etapa 1, como dijimos, los hábitos higienodietéticos que hay que cambiar el paciente. La etapa 2, que dijimos que la raditina ya no existe en el mercado. Y en la etapa 3 encontramos acá las dosis del omeprazol, que va a ser de 20 a 40 miligramos día, que es lo más importante de ahí. Y la etapa 4, que dijimos que es la cirugía, la funduplicatura de tipo Nissen. En la siguiente diapo tenemos las complicaciones de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, que van a ser 2 principalmente a largo plazo, que va a ser la estenosis péptica y el esófago de Barrett. Más que nada la estenosis péptica, su tratamiento va a ser dilataciones esofágicas periódicas con un control adecuado por el reflujo, mientras que el esófago de Barrett, como ya sabemos, que va a ser un cambio de epitelio a una metaplasia intestinal que puede transformarse en una lesión maligna, que es la complicación más grave de este cambio de epitelio por la regurgitación que hay de los ácidos y todo eso. Pues vamos a tener que hacer endoscopías y biopsias periódicamente para ir evaluando esta displasia, como vemos en la siguiente diapositiva, que es la última.
cuando ya existe este esófago de Barrett, depende del grado de displasia, va a ser el tiempo o las veces que vamos a vigilar a este paciente con las endoscopías y biopsias. Por ejemplo, si no tiene un grado de displasia, pues puede ser de cada 2 o 3 años, 2 exploraciones anuales negativas, pues ya podemos decir que este paciente no tiene esófago de Barrett. Si el grado de displasia es bajo, tiene que hacerse cada 6 meses por 1 año, y si el grado de displasia ya es alto, después de la confirmación tenemos que hacer la vigilancia de este paciente cada 3 meses para ver cómo va aumentando este cambio de epitelio de la displasia. Bueno, gracias, Daniel. Vamos a ver mañana lo que sería esófago de Barrett y veríamos también lo que es hernia yatal. Entonces vamos a complementar un poquito esta última parte que estaba mencionando. Pero bueno, esta enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología común, es frecuente, necesitamos conocerla muy a fondo, leer lo que son las guías de práctica clínica. Acuérdense que ya ahorita en todas las instituciones, pues los criterios para manejo, diagnóstico, manejo, son las guías de práctica clínica. Entonces sí les invito a que lo leamos para que tengamos el conocimiento fresco en este sentido. Que tengan un excelente día, chicos. Nos vemos mañana, entonces. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana, cuídese, doc.